Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con las clases. El día de hoy vamos a ver español y el tema es el cuento y sus características. Nuestro aprendizaje esperado es que puedas describir los personajes de acuerdo a sus características sociales, sus formas de ser, sus intenciones, y también que puedas explicar las relaciones entre personajes y su influencia que tiene durante la historia. Lo primero que vamos a hacer es, ¿han jugado Adivina quién? Ok, bueno, les explico. Cada uno de nosotros va a pensar en su personaje favorito. Puede ser de una caricatura, de una película o de un cuento. Entonces, ya que tengamos nuestro personaje, vamos a dar a los demás características específicas de nuestro personaje y los demás deben adivinar de qué personaje estamos hablando. ¿Quedó claro? Por ejemplo, mi personaje favorito es muy amigable, es muy optimista, también cocina las hamburguesas más ricas del mundo y usa pantalones cuadrados. ¿Sabes quién es? Sí, mi personaje favorito es Bob Esponja. Ahora es turno de ustedes. Aarón, ¿quieres participar? Fernanda Michelle, ¿quieres participar? ¿O qué tal tú, Santiago? Muy bien. Les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes conocen el cuento del Principito? ¿Conocen los personajes? ¿Cómo son los personajes en esa historia? ¿No lo conocen? Les voy a mandar el libro para que lo puedan leer y después me platican cómo son los personajes y qué les pareció la historia. Ahora, ve rápido por tu cuaderno y por tu lapicera porque vamos a escribir. Ya escribiste la fecha y el título, ¿verdad? Bueno, ahora tienes 4 minutos para escribir en tu cuaderno qué es un cuento. Corre. ¿Quién nos quiere compartir lo que escribió? No sé, tal vez Santiago o Fátima o alguien más. De acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua, dice que un cuento es un relato muy breve en donde los hechos que se desarrollan en la historia pueden ser reales o ficticios. Cuenta con un número de personajes muy pocos, por lo que la historia es muy breve y relativamente sencilla. Ya que escuchaste la definición de la Real Academia Española de la Lengua, ¿existe alguna diferencia con tu definición? Abajo de tu definición, anota la siguiente. ¿Pero sabes cuáles son las características de un cuento? Ok, las vas a escribir en tu cuaderno. Tienes 4 minutos para escribirlas. Citlali, ¿nos quieres compartir alguna de las características que escribiste? ¿O tú, Luis Enrique? La primera característica de un cuento es que es una narración breve. Cuenta con inicio, desarrollo y cierre. Entonces los hechos pues son relativamente sencillos. Característica número 2. El cuento trata de dejar un mensaje positivo en donde el lector pueda reflexionar y analizar diferentes situaciones. Por ejemplo, la del Principito. No olvides leerlo. Característica número 3. El cuento está escrito en prosa y cuenta con un narrador que puede estar dentro de los personajes o de manera independiente. Puede hablar en primera o tercera persona. Característica número 4. Un cuento tiene pocos personajes, pero todos son muy importantes. La historia transcurre en al menos 2 escenarios. Característica número 5. La estructura del cuento es inicio, desarrollo y desenlace. Si te faltó alguna de estas características, no olvides anotarlas en tu cuaderno. Ahora te voy a contar un cuento.
se llama Hansel y Gretel. Necesito que prestes mucha atención. Había una vez un leñador y su esposa que vivían en un bosque, en una humilde cabaña con sus 2 hijos. Hansel, que era un pequeño niño inocente, inteligente y muy astuto, y Gretel, que era una niña muy miedosa. Sus padres trabajaban mucho para darles de comer, pero nunca ganaban lo suficiente. Un día, viendo que ya no eran capaces de alimentarlos y que los niños pasaban mucha hambre, el matrimonio se sentó a la mesa y amargamente tuvieron que tomar decisiones. No podemos hacer otra cosa. Los dejaremos en el bosque con la esperanza de que alguien de buen corazón y mejor situación que nosotros pueda hacerse cargo de ellos, dijo la madre. Los niños, que no podían dormir de hambre que tenían, oyeron toda la conversación y comenzaron a llorar en cuanto supieron el final que les esperaba. Hansel, el niño, dijo a su hermana: "No te preocupes, encontraré la forma de regresar a casa, confía en mí". Así que al día siguiente fueron los 4 al bosque. Los niños se quedaron junto a una hoguera y no tardaron en quedarse dormidos. Cuando despertaron, no había rastro de sus padres y la pequeña Gretel empezó a llorar. No llores, Gretel. He ido dejando trocitos de pan a lo largo de todo el camino. Solo tenemos que esperar a que el sol salga y podamos ver el camino que nos llevará a casa. Pero el sol salió y no habían rastros de los trozos de pan. Se los había comido las palomas. Así que los niños anduvieron perdidos por el bosque hasta que se cansaron y no pudieron dar un paso más de hambre que tenían. Justo entonces se encontraron con una casa de ensueño hecha de pan y cubierta de bizcocho y cuyas ventanas eran de azúcar. Tenían tanta hambre que enseguida se lanzaron a comer sobre ella. De repente se abrió la puerta. Salió de la casa una vieja que parecía muy amable. ¡Hola, niños! ¿Qué hacen aquí? ¿Acaso tienen hambre? Vengan, pasen. Les prepararé algo. Bondad, había algo raro en ella. Por la mañana siguiente, agarró a Hansel y lo encerró en un establo mientras el pobre no dejaba de gritar. Aquí te quedarás hasta que engordes. Con muy malos modos, despertó a su hermana, Gretel, y le dijo que fuera por agua para preparar algo de comer, pues su hermano debía engordar lo antes posible para podérselo comer. La pequeña Gretel se dio cuenta entonces de que no era una vieja, sino una malvada bruja. Pasaban los días y la bruja se impacientaba porque no veía engordar a Hansel, ya que cuando le decía que le mostrara un dedo para ver si ya había engordado, siempre le engañaba con un huesillo, aprovechándose de que la vieja estaba ciega. De modo, un día la bruja se cansó y decidió no esperar más. ¡Gretel! ¡Prepara el horno que vamos a amasar pan!, le ordenó a la niña. Gretel se imaginó algo terrible y supo que en cuanto se despistara la bruja, la arrojaría dentro del horno. No sé cómo se hace, dijo Gretel. Pero cuando la bruja metió la cabeza dentro del horno, la pequeña Gretel le dio un buen empujón y cerró la puerta. Acto seguido, corrió hasta el establo para liberar a su hermano. Los 2 pequeños se abrazaron y lloraron de alegría al ver que habían salido vivos de aquella horrible situación. Estaban a punto de marcharse cuando se les ocurrió echar un vistazo por la casa de la bruja y, ¡sorpresa!,
encontraron cajas llenas de perlas y piedras preciosas, así que se llenaron los bolsillos y se dispusieron a volver a casa. Pero cuando llegaron al río y vieron que no había ahí ni una tabla ni un barquito para cruzar, creyeron que no lo lograrían. Menos mal que por ahí pasó un gentil pato y les ayudó amablemente a cruzar el río. Al otro lado de la orilla continuaron corriendo hasta que vieron a lo lejos la casa de sus padres, quienes se le alegraron muchísimo cuando los vieron aparecer, y más aún cuando vieron lo que traían escondido en sus bolsillos. En ese instante supieron que vivirían el resto de sus días felices los cuatro y sin pasar hambre alguna. ¿Qué te pareció el cuento? ¿Te gustó? ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras sido Hansel o Gretel? Una vez que ya hayas escuchado el cuento, vas a hacer la descripción de los personajes que participan. Te voy a dejar aquí una tablita para que le puedas tomar captura de pantalla y puedes resolverlo. Esta actividad consiste en que describas los personajes que participan. Vas a describir a Hansel, a Gretel, a los padres y a la bruja. ¿Te acuerdas cómo comenzamos el video? Vas a hacer exactamente lo mismo, pero ahora lo vas a escribir y lo vas a pegar en tu cuaderno. Para resolverlo tienes 5 minutos. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Cuando termines todas las actividades que realizamos durante el video, no olvides tomarle una foto y mandármelo a mi correo. Si tienes alguna duda o un comentario de la clase del día de hoy, no olvides colocármelo en tu cuaderno, igual le tomas foto y me lo mandas. Espero que te hayas divertido y hayas aprendido mucho. Te mando un fuerte abrazo y cuídate mucho. Usa cubrebocas y lávate seguido las manos. Nos vemos en la siguiente videoclase. Adiós.